Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y amigos y amigas, hoy tenemos, en Sapiens un lujazo que nos conducirá a tiempos bastante antiguos, cuando alguien decidió hacer un códice que hablaba del futuro. Pero antes saludamos al editor, investigador de lo antiguo a través de las sagradas y no tan sagradas escrituras, como es Manuel Moleiro. Bienvenido a Sapiens nuevamente, Manuel. Hola. Vamos a hablar de un códice, el Apocalipsis de Val Dieu, que vaya maravilla de joya literaria. Una pregunta, empecemos por ahí. ¿Cómo surge la idea de ir a rescatar un apocalipsis tan antiguo y absolutamente, diría yo, al 99,99 % desconocido, Manuel? Bueno, la verdad es que este tipo de obras que son tan importantes figuran muchas veces desconocidas a causa de esa importancia y su valor económico y su valor artístico, ¿no? Porque no tienen una sola miniatura o no es un lienzo que se puede colgar en una pared en un museo, ¿no? Tienen tapas y entonces están protegidas en las bibliotecas y los museos también más ricos del mundo, pero la oportunidad de ver, por ejemplo, lo que se puede ver teniendo el códice en sus manos, el Val Dieu, es que tiene 83 miniaturas enriquecidas con oro, y las 83, pues el tocarlas, el verlas, eso no está permitido, ¿no? Y tener una obra de este tipo, tener el Val Dieu en sus manos, es un viaje a la Edad Media a través del tacto, cuando se toca, a través del olfato y también de la vista. Es decir, que es un disfrute pleno del arte en aquellos momentos y que ha sobrevivido precisamente por su excepcionalidad, ¿no? Nos ubicamos en una etapa medieval, más o menos. Sí, nos ubicamos en el 1320 a 1330. Realizar un códice de este tipo era un esfuerzo titánico, entonces requería muchos medios económicos y requería también un esfuerzo generalizado para hacerse con las pieles, con los pintores, con la idea y con el desarrollo. No era una materia fácil, era como construir hoy un edificio al menos de 10 pisos, ¿no? Y concretamente el Apocalipsis de Val Dieu. ¿Cómo surge? ¿Quién es Val Dieu? ¿Por qué lleva esta empresa literaria de investigación para plasmar tantas páginas de eventos venideros? Val Dieu es una cartuja en Normandía, al sur de Normandía, y el Apocalipsis lleva el nombre de Val Dieu porque ahí estaba en el siglo XVII. Además hay la creencia de que se hizo ahí. En el 1848, el día 6 de mayo, pues fue comprado por el British Museum, ¿no? Pero a partir del siglo XVII, hasta que fue comprado por el British Museum a unos encuadernadores en Francia, comerciales de este tipo de obras, de este tipo de tesoros, estuvo desaparecido. De hecho, el Apocalipsis Val Dieu se inspira en un Apocalipsis anterior que tomó como modelo, también hecho en el noroeste de Francia, pero que desgraciadamente fue destruido en el bombardeo de Metz en el año 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
¿Qué apartados destacarías, Manuel, del Apocalipsis de Valdier? Bueno, el Valdier sigue, como todo Apocalipsis, los 22 capítulos que tiene, y cada uno va ilustrado con sus miniaturas correspondientes. De hecho, yo he pensado muchas veces, que he estudiado cinematografía, que este tipo de obras, estos manuscritos iluminados, son, digamos, el cine antes de ser cine, ¿no? Porque aparece la imagen y tienen un texto, un guión, que en este caso es el Apocalipsis, y lo plasman con una miniatura, con una imagen, con una pintura, que nos pueda situar y nos dé toda la información que tenemos precisamente en ese texto, ¿no? Es decir, que para mí es el fotograma o la serie de fotogramas anteriores a aparecer el cine con sí mismo, que también basa en un guión, aunque luego allí tiene la propiedad de la palabra, que no está precisamente en los manuscritos. Si la persona que tiene el Apocalipsis de Valdier tiene el más importante de los 4 apocalipsis que se hicieron en Francia en el siglo XIV, y basados en un concepto anterior que era el inglés. Es decir, que no es que se copie, sino que sirve de información o de fuente o de idea, ¿no? Eso es el Apocalipsis de Valdier, y el hecho de clonarlo pues es su puesta en valor, es la única oportunidad de poder disfrutarlo, y tal como nosotros lo hacemos, es como si tuviese el mismo original en sus manos, ¿no? Además, se acompañan, siempre que clonamos un códice, se acompañan de un estudio encargado a los, especialistas más relevantes a nivel mundial, ¿no? Esto es además un estudio pluridisciplinar de distintas universidades, y permite el entendimiento y el disfrute de cada una de las pinturas de una manera total. Todo, clona el manuscrito original, tal como se conserva ahora mismo, porque este manuscrito fue reencuadernado antes de venderlo a la British Library por 2 artistas franceses de la encuadernación, que era Georges Strapt y Laurent Antoine Bossonnet, y es decir, que tiene no solamente el contenido interior, sino todas las cubiertas también, que está encuadernado en piel curtida de modo vegetal, como se hacía en aquellos momentos, y como se debe curtir la piel si se quiere labrar, si se quiere hacer cualquier grabado, para que perdure en el tiempo. La piel curtida como se hace actualmente, en fábricas utilizando productos químicos, pierde el poro y no permite hacer ese tipo de obra artística de repujado. Eso en la piel curtida de modo natural sí puede ser, pero la piel curtida en fábricas es imposible por el procedimiento. De modo que la reproducción de una obra de este tipo nos obliga también a conseguir estas pieles en países de África o asiáticos, donde muy poco desarrollados, y que siguen utilizando modelos de curtición muy similares a los de aquel momento de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué ahí? Bueno, pues precisamente porque no tienen los medios, ¿no? Hay apartados. Lo bueno es que se vea, se sienta, porque ese es uno de los códices que a mí personalmente me ha hecho sentir unas sensaciones alucinantes. Y por ejemplo, cuando ves la ilustración en la cual Juan de Patmos
se postra para adorar al ángel, quien tomándole de la muñeca y por segunda vez desde la escena del folio 39, le dice que es a Dios a quien ha de adorar, ¿no? Y es impresionante porque, claro, hay un apartado, y lo tengo aquí delante, cuando Juan recibe una visión de Cristo. Aquí, Manuel, yo me he quedado en estado de shock, positivamente hablando, porque qué maravilla lo que acontece, lo que se dice y lo que llega a transmitir. Me pregunto yo si cuando habéis trabajado en este libro habéis sentido lo mismo que yo, o mucho más, y después la información que nos está dando, ¿no? ¿Qué sucedió en el pasado? ¿Por qué se habla de esta visión de Cristo? Ya no de Jesús el Nazareno, sino de Cristo, Manuel. Bueno, el Apocalipsis realmente surge en un momento del texto original que escribió San Juan, surge un momento tremendamente complicado para los cristianos, que era la época de Nerón, Domiciano concretamente, ¿no? Y bueno, estaban perseguidos por todos los lados, y lo que venía a significar el Apocalipsis originalmente no es lo que significa ahora. Ahora se entiende la palabra Apocalipsis como la catástrofe nuclear, en fin, todos los tipos de catástrofes naturales que ocurren, y también las catástrofes que el hombre provoca, ¿no? Originalmente no era eso. Originalmente el Apocalipsis tenía un significado para los cristianos, para darles fuerza, para decirles hay que luchar, hay momentos difíciles, pero vendrá más adelante es el camino que hay que pasar para llegar a una situación mejor, ¿no? Si lo aplicáramos, por ejemplo, a la situación de Palestina en este momento, pues estarían sufriendo todas las consecuencias. Verían que del cielo, ahí viene el ángel, en otras escenas, y va derramando la copa de las calamidades, de la ira. Bueno, quizás la interpretación ahora actual sería los bombarderos, ¿no? Cuando descargan las bombas sobre la población, pero ahí tiene que haber un deseo de que lo hay, ¿no? De que eso termine, que era lo que había en el Apocalipsis originalmente, para llegar a una época de bonanza, una época de esplendor, y a una época que termine con todas esas calamidades, ¿no? Es decir, que el Apocalipsis, que lo veían entonces, pues venía también ocasionado, cuando se hicieron todos estos manuscritos, por grandes calamidades, ¿no? Concretamente en el 1320, en esa época de 1300, era una época donde las crisis en la agricultura, las plagas de langosta, eran tremendas. Cuando había una plaga de langosta, pues se terminaban los alimentos y la población lo pasaba realmente mal. Pero surgía, de los que sobrevivían, surgía la esperanza de llegar a un futuro mejor y de luchar por ello. Eso es lo que transmite, digamos, el Apocalipsis. El concepto actual, ya digo, es un poco diferente, ¿no? El concepto actual significa el final y no un más allá. El concepto antes significaba el salir de un momento difícil y llegar a una situación mejor, ¿no? Que estamos hablando de que y valga la redundancia, hablando de una época, como muy bien has dicho, Manuel, que había aquel emperador romano, Domiciano. Estamos hablando aproximadamente pues sobre el 50, 60, 70 después de Cristo, más o menos. Y me pregunto yo, y sacando un poco de conclusiones, es que aquí hay mucho trabajo de investigación, pero ¿por qué desterró Domiciano a Juan a la isla de Patmos? ¿Era una persona incómoda por aquellos tiempos en su predicar del Evangelio? ¿O por qué? ¿Qué opinas? Bueno, precisamente por eso, y porque antes intentó otras formas de eliminarlo, pero envenenándolo, por ejemplo, pero no lo consiguió. Es decir,
sobrevivía a todo, entonces optó por digamos, expulsarlo, ¿no? Algo que se ha seguido haciendo, pues, numerosas veces en distintos países con las personalidades que les son, o las personas que les son incómodas, ¿no? Es decir que, de hecho, lo que hizo Domiciano se ha seguido haciendo, o se ha hecho, digamos, en Venezuela, ahora mismo en Nicaragua, bueno, es algo habitual. Era incómodo que predicaran, era incómodo que los emperadores romanos veían, pues, como una amenaza, digamos, para la continuidad de su mando, ¿no? De hecho, Jesucristo, porque fue ejecutado y crucificado, mejor que ejecutado, digamos, muerto en la cruz. Porque se declaró rey de los judíos. Fue cuando Herodes dijo: ¿qué pasa, rey de los judíos? ¿No? Si no fuera por eso, pues posiblemente no hubiera salido sin problemas. Esa es la amenaza del poder, esa es la amenaza del cambio, lo que provoca a veces todas esas calamidades, ¿no? Después, por ejemplo, Manuel, hay una ilustración en el códice que es realmente... Yo me he quedado impactado, ¿eh? Yo la desconocía absolutamente, en la cual Juan de Patmos tiene una visión de Cristo que está ubicado entre 7 candeleros, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué no hacen 4 y 4 o 3 y 3? No, 4 en un costado, en su lado derecho, y 3 en el izquierdo. Pero hay 2 detalles sumamente misteriosos. Uno, por un lado, Jesús el Cristo tiene a la mano como una especie de extraño disco y le sale de la boca, impresionante, una espada cristiana. Bueno, una espada, en definitiva, de guerrero. ¿Qué crees? ¿Qué podemos interpretar de esta escena? Justo al principio, ¿no? El 7, o sea, los candelabros, es la perfección, es la perfección incluso del mal, porque no solamente aparece también en esa escena, sino que aparece también cuando en la cabeza de la bestia son 7, el 7 es la perfección para el bien y para el mal, ¿no? Los días de la semana son 7, los días de la creación son 7, los pecados capitales son 7, y cuando le preguntan a Cristo cuántas veces debes perdonar a tu hermano, dice, pues 70 veces 7, ¿no? ¿Qué quiere decir siempre, no? Concretamente la visión que experimenta Juan, que aparece en esa miniatura arrodillado, ¿no? En un espacio ahí que le permite la visión, y Cristo aparece con pelo blanco y aparece entronizado, digamos, y con los candeleros, digamos, encendidos, ¿no? Y la espada de doble filo le sale verticalmente de la boca, ¿no? En fin, es una interpretación del Apocalipsis que juzga como Cristo será al final, lo juzgará a todos los que vulneran, digamos, la normativa, la ley establecida, y el libro que tiene en la mano izquierda, que viene a significar que no lo juzga arbitrariamente, lo juzga por una ley, por una norma, ¿no? Ese es el significado, digamos, de la imagen, ¿no? Curiosamente, nos habla también de los 7 sellos, ¿no? Tienes toda la razón. El 7. Es un número muy repetitivo y cargado de simbolismo e información a la vez. Cuando dice, el Cordero tomó el libro de los 7 sellos y recibe la adoración de los 24 ancianos. ¿Qué opinas sobre esta escena? Bueno, todo va ligado al 7, en cuanto a, ya digo, es la perfección del bien, pero también la perfección del mal. Los ancianos fueron respetados en todas las culturas, hasta quizás
el momento actual y es el conocimiento, es la sabiduría. Esa es la identificación en ese sentido, ¿no? Serían casi, es decir, como los jueces en estos momentos, ¿no? Hay otra escena maravillosa que habla de la resurrección de los dos testigos, ¿no? Y claro, la vida de Jesús, el Nazareno, siempre está envuelta del misterio, la magia, pero, cómo no, de la sanación. Y aquí hay también, pues bueno, ves cómo hay dos personas que, bueno, a priori han fallecido y hay como una resurrección. Y le sale como una especie de aliento, aquello que se dice el último suspiro de la boca, muy, muy bien representado, la verdad. Bueno, de hecho, las 83 miniaturas que tiene el códice, que están además enriquecidas con oro y de unos colores espectaculares, todas tienen un significado, todas tienen un mensaje. Lo decía, digamos, al principio, a comentar que son los fotogramas antes de existir el cine, ¿no? Y el texto sería el guión. Es decir, que cualquiera de las miniaturas que miráramos de las 83, todas tienen un profundo significado, no tienen otra razón de ser que el transmitir visualmente el texto original del Apocalipsis, ¿no? Yo recomiendo que las personas que son buscadores, porque detrás del misterio, de lo desconocido, de los enigmas, hay muchas verdades del pasado, del presente y me atrevo a decir del futuro, que el Apocalipsis de Bald-Dieu es una herramienta muy importante, escrita, ilustrada, que se debería tener. Yo lo recomiendo, porque quizás a veces en lo pasado nos explica el presente y entendiendo ese pasado y presente podemos visualizar de alguna manera muy sutil este futuro venidero que además viene a una velocidad impresionante. Sí, este es un tesoro que podrán tener 987 privilegiados, dado que nuestras ediciones son todas primeras, únicas, estas son todas limitadas, esos 987 ejemplares, y están certificadas notarialmente, ¿no? El que tiene una obra de este tipo, el que tenga el Apocalipsis de Bald-Dieu, no solamente lo disfrutará él ahora, en este momento, lo disfrutarán sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Es decir, este es una joya, es un tesoro, es algo único y que dentro de 500 años quien lo vea pues pensará, mira, mi antecesor, mi ancestro de tal siglo, pues tenía esta maravilla, ¿no? Es un objeto digno de tener para disfrutar uno, es un valiosísimo tesoro para dejar a los hijos, a los nietos, bisnietos, es algo que perdurará ahí. Este, pues, surgió en el 1320, han pasado años y todavía ahí está y estará, y el hecho de nosotros clonarlo es también una garantía de permanencia del original que está en la British Library. El Apocalipsis de Met, desgraciadamente en el año 1944 pues terminaron con él las bombas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que el hacer esto también es una garantía para que eso no pase nunca más, y esta belleza, estas imágenes perduren. Hoy parece difícil y a uno le lleva a pensar, ¿no?, a un manuscrito, un original que haya sobrevivido esa época no va a permanecer. Bueno, no es cierto. Miremos ahora a lo que ocurrió en Irak, o lo que está ocurriendo ahora en Palestina, o lo que ocurrió en Alemania, creo que fue hace unos años, que se quemó una biblioteca entera, una biblioteca preciosa, que era construida en madera, pero incluso en un país
O incluso me atrevo a decir de lo que puede suceder en Europa. Veremos. Seguro que aquí hay alguna traza que puede darnos alguna pista a este laberinto geopolítico económico en el cual estamos inmersos. Rápidamente, en los 30 segundos que nos quedan, las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden adquirir el Apocalipsis de Valdieu? Bueno, si entran en nuestra web moleiro.com, ahí tendrán todo tipo de ilustraciones para llamarnos, enviar una solicitud o ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Nuestro número telefónico es el 93-240-2091. Estamos en Barcelona, en Travesera de Gracia 17, y en Madrid, en la calle Barquillo número 28, casi al lado del Cervantes y del Banco de España. Pues amigos y amigas, ya lo sabéis. A veces las oportunidades pasan. Y como ha dicho Manuel Moleiro, estas son 900, ¿cuántas solo oportunidades? 987 oportunidades para todo el mundo, es decir, que es un ejemplar por muchos millones y millones de personas, ¿no? Y tanto que sí. Manuel Moleiro, hasta la próxima apertura de capítulos pasados a través de los códices de Editorial Moleiro, que nos fascinan tanto. La verdad es que me siento muy a gusto, muy bien, escuchando personas tan sabias y que hacéis esta labor de recuperación de información del pasado tan bien hecha en estos tiempos que parece que no se haga nada bien hecho. Y esto os felicito y creo que hablo por boca de los 77.000 seguidores que tenemos. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo. Y amigos y amigas, hoy nos despedimos con el Apocalipsis de Valdieu. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.